Examíname. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Dios le bendiga, carísimos hermanos, en esta preciosa hora de la mañana. Dios te bendiga nuevamente, Daniel, Martín, en esta preciosa hora de la mañana. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Qué grande es el Señor que nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, 27 de diciembre del año 2018. Ya nos quedan pocos días para irnos al próximo año, si es que Dios nos da la vida, porque todo depende de Dios. Amén. Así es. Así que en esta mañana preciosa tenemos muchas cosas buenas para usted y a todos aquellos fieles, los que nos ayudan con su donación. Quiero nuevamente agradecer a los guardianes del muro. Oye, los guardianes del muro han sido excelentísimos por todo lo que ellos hacen, por todo lo que han hecho a través de este ministerio. Así que le agradecemos con todo el corazón en esta preciosa hora, en este precioso momento. Y qué bueno y qué grande es el Señor. Nosotros tenemos en Isaías, que quisiéramos compartir con ustedes el libro de Isaías, en el capítulo 6, lo que nos dice el Señor en el capítulo 6. El llamamiento de este hombre, en el momento que Dios le llama. Yo no entiendo que Dios le llame en el capítulo 6, pero ¿qué estaba haciendo él del capítulo 1 en adelante? Así que cualquiera de ustedes que tenga esa lectura, que pueda compartir con nosotros, nos puede ayudar allí. Ok, yo le entiendo. Leemos desde el primer capítulo, desde el primer versículo. Sí. Ok, Isaías capítulo 6, dice así: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando en él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dejémoslo hasta ahí, después vamos a seguir. Y queremos hablar acerca del profeta en sí. Y luego vamos a estar hablando del momento histórico de lo que sucede con Isaías. Isaías, el nombre Isaías, lo que significa es Jehová es salvación. Y que se le atribuye como el quinto evangelio, pero no sé si fuiste tú, Daniel, o tal vez Martín, que dijo: no puede ser el quinto, tiene que ser el primero. Porque fue Daniel que dijo que era el primero, porque Isaías escribió primero que los evangelios. Es correcto, sí. Él es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Sobre todo profetizó en Israel en el año aproximadamente 700 antes de Jesucristo, o sea, 200 años después de Salomón. Durante la crisis por la expansión del imperio asirio es que él empieza a escribir, este profeta.
Nació probablemente en Jerusalén, este hombre, aproximadamente en el año 770 al 760 a.C. Estaba emparentado con la familia real, según la tradición judaica. Por eso se habla de Isaías, de que tal vez era familia de el que estaba reinando en esos momentos en la historia, que creo que era el profeta Ocosías, que también se le llama como Usías, que se le cambia el nombre por el orgullo que ostenta este rey. Su padre fue Amós. Si tiene el capítulo 1, verso 1, que nos dice allí. De Isaías. Sí, 1:1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oye, mira los reyes en lo que Isaías entonces hace su presencia. Pero también no se puede confundir que ese Amós, como padre de Isaías, no era el profeta Amós del que habla la Biblia. Era otro. Eran muchos nombres comunes. Dios llamó a Isaías a profetizar. En el capítulo 6, lo que tú acabas de leer, Martín, mientras estaba en el templo. Él ejerce su ministerio en Jerusalén, la ciudad santa. En otras palabras, en la posesión donde estaba Judá. Acuérdate que el reino se divide después de Salomón por Jeroboam y Roboam. Jeroboam era el siervo de Salomón y Roboam era el hijo de Salomón. Y Dios le entrega y parte el reinado por mitad por el pecado de Salomón, de hecho. Y que mantiene el pacto Dios que había hecho con su padre, es decir, el padre de Salomón, con David, de tal manera que mantiene su reinado por ese pacto que ha hecho con David Dios. Entonces, cuando él ejerce su ministerio, desde el año de la muerte del gran rey Usía y a lo largo de los reinados de Acaz y Ezequías. Pero hay algo muy interesante. Cuando vemos en el capítulo 6, versículo 1, que tú leíste, que dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo interesante de este asunto es que en la muerte de Usía es que Isaías ve al Señor. O sea, no había visto al Señor antes, sino que ve al Señor en la muerte de este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Quién era este gran hombre, Usía? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Qué pasó con él? El segundo libro de Reyes, si alguno de ustedes puede tener, en el capítulo 26. Creo que 26 no, 15, del 1 al 7, creo que el 15, segundo libro de Reyes. Porque hay capítulo 15 dice, vamos a ver si es este, sí. el capítulo 15 habla del reinado de Azarías, reinado de Salmón, reinado de Manaén, reinado de Pecaí, reinado de Peca. Sí, porque Usía también, yo creo que también lleva otro nombre. Que también es Azarías. Aquí aparece Azarías. Azarías, exacto. ¿Qué nos dice? Dice sí. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar,
era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su padre fue Jocolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, Exacto. y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo de Palesio, gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán su hijo. Ahora vete a Segunda de Crónica 26. Ajá. Que ahí entonces lo que está diciendo aquí en Reyes, que las crónicas entonces es lo que detalla, lo que presenta más detalle de los reyes de Israel y de Judá, Correcto. y de los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces, ¿qué nos dice allí en Segunda de Crónica capítulo 26? Adelante, Martín. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años de edad era Usías cuando comenzó a reinar, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió, peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gab, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Imagínate cómo va este hombre. Sí. Altamente poderoso. Sigue. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganado, así en las afelas como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador de Amanía, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mira ahí, hasta hacerse poderoso en el verso 15. Yo voy a seguir el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, estábamos hablando ayer acerca del orgullo. Así es, De que cuando no somos nadie, de que cuando estamos desbaratados, de que cuando estamos en pobreza, de que cuando no tenemos nada, de que cuando somos siervos insignificantes aparentemente, pero cuando tenemos un poco de poder, que ya somos pastores, ya queremos ser apóstoles, ya queremos ser Dios, ya queremos ser grandes por la prosperidad, por la gloria que Dios nos ha dado, y nos sentamos como Nabucodonosor y nos sentamos como Urías. O Cosía le llaman en otro, y Azaría le llaman en otro nombre. ¿Qué fue lo que tú dijiste ayer acerca de Jesucristo? Vuelve esa palabra. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con toda la sanidad que Jesús hacía, con todos los muertos que resucitaba, con todos los milagros de la abundancia de los panes y los peces, se mantuvo sencillo de corazón. Así es. Verso 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y Usías, de todo lo que ha narrado en la historia desde el verso hasta el verso 15, nuestro hermano, hemos visto esta situación. Radio Impacto, buenos días. Buenos días. Amén. ¿Quién me habla? El pastor Andrés Serrano. Ay, gracias, Jehová Dios, por darme la oportunidad de escucharte, hijo mío. Amén. Soy yo, la tía Andrea, mi hijo. ¿Cómo estás? Ay, bien, tía. ¿Cómo se siente usted? Cuánto me alegro. Felicidades, mi hijo. Amén, 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 amén. Que Dios te bendiga mucho, mi hijo. Yo estaba llamándote para escuchar tu voz y felicitarte. Que en este nuevo año tengas prosperidad y felicidad y salud. Gracias, lo recibo en el nombre del Señor. Y usted está en el aire, la radio la está escuchando ahora, la está escuchando mucha gente. Ese saludo. Qué bueno, mi hijo. Mira, pero entonces no viniste para acá, para Nueva York, mi hijo. No, me toca ir al final de enero, así que vamos a compartir un poco de nieve por allá. Ok, yo estaba aquí esperándote porque usted me dijo que para el día 5 de diciembre iba a caminar para acá, para Nueva York. Yo dije, déjame ver si ya mi sobrino anda por aquí, para ver si yo me encuentro con él, caramba. Sí, pero para allá vamos, no se preocupe, tía Andrea, así que gracias por esa felicidad y saludo a todos por allá también de mi parte. Ok, mi rey, que Dios te bendiga siempre y ya tú sabes, te quiero mucho, mi hijo. Igual, que Dios te acompañe. Amén. Con Dios, me saluda a tus niños y tu esposa. Amén, gracias. Ok, bye. Bye. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire esto aquí, que con el ejército que este hombre tenía, con la fuerza que tenía, entran esos 80 sacerdotes valientes de Jehová. Porque hubieron otros sacerdotes que tuvieron miedo. ¡Es el rey! Mira todo el ejército que tiene este hombre. Mira la prosperidad que tiene. Ha estado 52 años. Pero Dios no te llamó a ti para que fueras sacerdote. Porque eso nada más era una responsabilidad atribuida y solamente dada a los sacerdotes. Pero él pensó, bueno, como yo he logrado todo, yo soy un niño bonito de Dios, también a mí me corresponde hacer esto. Así es. Y otra cosa que él sabía que Dios lo había respaldado. Sí, pero aquí entendemos, Daniel y Martín, que cada cual tiene que entender el lugar donde está. Exactamente. Porque él, aunque tenía ese poder, ese no era su lugar. A él no le correspondía a él querer quemar incienso en el templo, porque era lo único que le faltaba. Él dijo, oye, yo he logrado todo.
Oye lo que dijo, y máquina de ingeniería, eso que nosotros vemos en la película, que ponen piedra, esa máquina que uno ve en la película. Sí. Esas son las máquinas inventadas por él. Eso no existía antes. Él fue quien inventó eso. Así que cada vez que tú ves una película y ponen esa piedra que mandan fuego y que mandan cuestiones, que derriban murallas. Se llaman catapulta. Exacto. Eso fue inventado precisamente por los ingenieros israelíes, en ese caso, en esa historia, en el gobierno de Urías. Por eso tuvo tanto éxito, por eso dice que derrumbó los valles, derrumbó la muralla de tal lugar. Porque en aquellos tiempos fortificaban las ciudades Con muro. Con muro, para cuando vinieran los enemigos no pudieran entrar. Entonces, eso precisamente era para derribar esos muros. Entonces tenía que tener el alcance, tenía que tener la medida física, tenía que medir la piedra de qué tamaño tenía que ser para ponerle el espesor de que esa máquina llegara a su destino final, hasta cuántos kilómetros, o a cuántos pies, o a cuántos metros, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ahí dice que tenía ingenieros. Pero ellos fue que inventaron eso. Entonces el hombre ha logrado tanto, era respetado. Decían, oye, esa gente tiene una máquina que derriban paredes. Eso nunca se había conocido. Lo que pasó con la bomba atómica en Estados Unidos. La gente que supo cuando Estados Unidos metió esa bomba en Hiroshima, el mundo entero se arrodilló a Estados Unidos. Dijo, y esta gente tiran bombas, porque mira lo que pasó con Japón, no puede destruir a nosotros. La gente se entró en pánico y hubo respeto. Pero él se llena de orgullo. Se llena de orgullo como Estados Unidos se ha llenado de orgullo. Somos los más poderosos, somos los más fuertes. Y Dios está mirando desde el cielo, sin humildad, sin sencillez. Y se llena de orgullo. Y aquellos valientes sacerdotes, que me gusta esa expresión, porque estos valientes sacerdotes tienen que parar la locura de este hombre. Defendieron la causa de Dios. Y se pusieron contra el rey Usía y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usía, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usía, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahí mismo le brotó la lepra. Sí. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey de Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Lo tuvieron que sacar. Le quitaron el trono y murió en desgracia después de 52 años. 52 años de gloria, 52 años de victoria. ¿Cuántos años tienes tú de victoria? 10, 15, 20, 30, yo no sé cuánto. Y al final del camino, tanto nadar para ahogarte en la orilla. Wow. Hay algo aquí que, fíjate que como decíamos ayer, que Jehová no deja pasar nada. No. Dios no deja pasar nada. Dios lo había puesto en el lugar donde estaba, lo había hecho altamente poderoso, porque todo eso lo hizo Dios en la vida de este hombre. Puso las naciones, dice que su fama se extendió. Sí. Wow. Sí. Pero aquí la palabra que me llama mucho la atención es que dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para servirla. O sea que, wow, el enaltecerse es lo que nos lleva a la ruina. Pero no solo eso, no solo eso. A veces nosotros miramos a esos pedantes orgullosos, y eso fue porque para hablar de Isaías teníamos que caer en él, lamentablemente. Así es. Porque en el momento que Isaías escribe en el libro, en el capítulo 6, verso 1, a la muerte del rey Usía, ¿qué dice él? Vi yo al Señor
Y entonces, ¿dónde tú estabas, Isaías? En el capítulo 1 en adelante, cuando Dios te llama, no podía ver al Señor. No lo podía ver. Porque estaba el rey enfrente. Así mismo es, Daniel. Era su diosesía ahí enfrente. Exactamente. Él no veía a Dios directamente. Él veía a Dios a través de ¿quién? Del rey Usías. Nosotros tenemos que ver a Cristo directamente. No tenemos que ver a través de un apóstol, a través de nadie. Tenemos que ver a Cristo a través de Cristo mismo, lo que Él es. A través de su gloria. Hay algo también en el otro capítulo del otro libro que leímos en Reyes, que Sí. fue el que nos envió para acá, Sí. que dice que en su reinado él no quitó los lugares altos, No. sino que seguían haciendo su sacrificio y quemando sus cuestiones allá arriba. Entonces él estaba buscando a Dios a media. Es como el tipo de persona que decimos, y me incluyo yo, que amamos a Dios, pero Señor, tú sabes. Yo te amo, pero esta droguita yo no la puedo dejar. Yo te amo, Señor, pero tú sabes que yo tengo que emborracharme aunque sea los viernes. Dame los viernes. Yo te voy a dar el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero el viernes es mío. O sea que él tuvo el poder de cómo quitar todo eso. Y no lo hizo. No lo hizo. Entonces el tipo no era sincero. Hay uno en la Biblia que nos registra que sí lo hizo. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa historia. Josías lo hizo. Asa, en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, por cierto. Sí, y Josías también, y no solamente que quitó los lugares altos, sino que restauró la ley. Ajá, este también lo hizo, Usías también lo hizo. Dice que derribó los lugares altos, destruyó los altares de culto extraño, rompió toda imagen y todo símbolo de acera, y dice que indujo al pueblo a que buscara a Jehová y pusiera por obra sus leyes y sus mandamientos. Y dice que por cuanto hizo así, Dios trajo paz. Y después dice que también fueron prosperados. Hay algo ahí tremendo también. Pero es terrible en la historia de este hombre, ¿no, pastor? Y fueron muchos años Sí. que reinó. 52 años, Ahí donde Martí, usted dice, tanto nadar. para ahogarse en la orilla. Mira, le dio gloria, le dio poder, le dio fama, riqueza, y todavía no fue suficiente para él meterse a otra cosa que él sabía que él no podía hacer. Correspondía. Oye, y ya después que había logrado todo lo que Dios le había dado y toda la gracia, despreció al final lo mismo que Dios quiso hacer con él. Le despreció, y eso no fue bien. No fue bien. Entonces Isaías, el profeta, después que él muere Usías, entonces que entra el ministerio y el apogeo del profeta después de la muerte de Usías. Es tal que fíjate, en el capítulo 8 del 3 se casó Isaías con una profeta. La esposa de Isaías era profeta. Wow. En el capítulo 8, verso 3 dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mahel Salat Hasbah. Es un nombre árabe, parece. Sí. Entonces, él le puso su nombre a esos hijos porque recalcaban el aspecto de su mensaje. Él también fundó una escuela de los profetas. Él profetiza en época muy poderosa, este profeta, en la invasión de Judá por Siria y Efraín en el año 734, que Isaías profetiza en ese año antes de Cristo. Aconsejó confiar en Jehová en Isaías capítulo 7, verso 9. Esto es importante porque mira lo que dice: y a la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyere, de cierto no permaneceréis.
Fíjate que le está hablando a esa gente a confiar en Jehová, lo que él no había confiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Pero se arrepintió, que es importante. Ahora ya está enseñando a Ya, confiar en el Señor. exactamente. Antes no enseñaba a confiar en Jehová. Eusías es el hombre grande. Es el rey que Jehová nos ha dado. Míralo cómo organizó. Mira el ejército que tiene. Mira el invento de los ingenieros que hicieron. Mira cómo todos los países desde Egipto llegó la fama a él. Cómo todos tienen que respetarlo y arrodillarse ante él. Así es. Y eso era lo que hacía. O sea, que el mensaje de Isaías, en vez de ser dándole la gloria a Dios, era dándole la gloria a ese barbarazo, a ese humano. Por eso no pude tener ese encuentro con Dios nunca hasta que después que ese hombre muere, ¿no? Hasta que muere, porque toda la gloria estaba centralizada en ese hombre. Y tú sabes, la gente que nos escuchan a nosotros, que su vida está centralizada en un hombre, no es en Dios, en el Dios poderoso, en el Dios que da todas las cosas, en el Dios que suple, en el Dios que nos ama, en el Dios verdadero, sino que lo que nosotros estamos haciendo es dándole al mundo la gloria y a las cosas de este mundo, y nos estamos olvidando al dador de las cosas, que es Dios. Era lo que siempre le había ocurrido al pueblo de Israel, que ellos estaban acostumbrados a guiarse por algo que ellos vieran y no entendían y veían las señales que Dios les mostraba de lo que Dios hizo, pero ellos querían algo que ellos vieran, como cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Exacto. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron prácticamente. Dándole, exacto. Viendo todo lo que pasaron, todo lo que Dios hizo allá en Egipto, las 10 plagas, pasaron el mar, Sí. como la nube iba con ellos, todo eso. Y con todo y esto, Se olvidaron de no, Dios. vamos a hacer un becerro de oro y digamos, este es el Dios que nos... ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué ofensa! Sí, para Dios, este ¿no? es el Dios que nos sacó de Egipto a nosotros. Este es el Dios que nos liberó. Y no solo eso. Vino Aarón y le dio forma con un lebrillo. Sí. Y después le dice Moisés, ¿qué has hecho? Yo. Eso salió así mismo, le dije. Mire, y así nos pasa mucho, que venimos del mundo y estamos acostumbrados a por lo menos cuando somos católicos, a estar viendo imágenes y todas estas cosas. Entonces, cuando llegamos a las cosas del Señor, todavía tenemos eso ahí en el corazón. Sí. Y entonces, todavía no podemos tener un encuentro con Dios porque Dios es espíritu. Y no vemos, Entonces, ponemos nuestra atención en los hombres. y no vemos la gloria de Dios. Exactamente. No vemos la gloria de Dios mientras estamos enfocados, como tú dices, Martín, en otra cosa. Y como dice Daniel, en su diosito que tenía Isaías a Urías, hasta que muere. Cuando él muere, esa visión, eso es interesante. Eso hay que volverlo a leer en Isaías 6:1. ¿Qué es lo que dice en adelante, en el capítulo 6? Miren, escuchen por favor lo que dice. Adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oye eso, él empieza a ver el trono de Dios. No solamente está viendo a Dios, está viendo su trono, está viendo el poderío de Dios, está viendo la gloria de Dios, está viendo la grandeza de Dios. No podemos ver la grandeza de un Dios grande mientras tengamos la vista puesta en un hombre, en un humano, en un sistema político, en esta tierra. Tenemos que matar todo lo terrenal en nosotros. Sigue. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mira eso. Entonces empieza la alabanza a Dios. Sí, es así. Empieza a ver la alabanza a Dios. Empieza a ver, wow. Y ya su vida empieza a cambiar. El profeta se retira, Isaías, de la vida política. Muy interesante eso. En el año aproximadamente desde el
734 como hasta el 715 antes de Cristo, Isaías no hizo vida política, pública como profeta. Los profetas siempre públicamente estaban en una esquina, o no digo en una esquina, sino que iban y ya se conocía el vidente para escuchar la palabra de Dios. Porque cuando Acaz celebró la alianza con Asiria, Isaías decidió guardar silencio y se dedicó a la enseñanza. En el capítulo 8, verso 16 dice: hasta el testimonio sella la ley entre mi discípulo. En el capítulo 8 de Isaías, en el verso 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. O sea que Dios entonces hace así y empieza alejándose, porque esa alianza con el rey de Asiria era una alianza por temor del rey, era una alianza, tú sabes, Dios no quería que hicieran alianza, porque Dios le decía: yo soy tu Dios, tú tienes que confiar en mí, tú no tienes que hacer alianza con nadie. Todavía no confiaban en que Dios lo iba a librar de todo No, eso. y el profeta Isaías entonces hace una pausa, y no es el profeta, sabemos que es Dios. Por esa alianza Dios se enoja. O sea, nosotros no podemos aliarnos con nadie. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios y servirle a Dios. No podemos tener alianza con el diablo ni con nada. Y mucho menos por miedo. Exacto. Hacer alianza que Buscando protección. Buscando protección y que van en contra de Dios, de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Creo que Dios nos enseña en estos tiempos, pastor, también una palabra profunda, ¿verdad? De que podemos ver esto, de que en estos tiempos Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? De poder, cada uno de nosotros, poner la mirada en Dios. Y vemos este hombre que se fija en el poder del rey y se detiene ahí para dejar a Dios y enfocarse en el poder del hombre, del rey. Así es. Y al final que el rey pierde su poder, entonces alcanza a ver a Dios. Entonces Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Cada uno de nosotros sabemos que somos llamados por el Señor a predicar su palabra. Y hay muchas cosas que nos detienen a nosotros para no ver a Dios, y así y no crecemos, no tenemos esa relación con Dios espiritualmente y no podemos ver a Dios personalmente. Y fíjate, muy importante eso que tú estás diciendo, Daniel, porque mira qué pasa luego. Dijimos que hace una pausa Isaías en el 734 al 715, que fue en el momento de la alianza que hace el rey Acaz. Dios se apartó, vimos en el capítulo 8, verso 17, Dios no habló más. Isaías está cogiendo sus vacaciones como profeta. Los años intermedios, desde el 715 al 705, acuérdate que los años vienen descendiendo hasta llegar al año 0, el año de Cristo. Con la muerte de Acaz y la sucesión de Ezequías, vuelve Dios a hablar. Oye, ya viene el rey Ezequías, vuelve Isaías a profetizar libremente. En el capítulo 14, verso 28 dice: en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, toda por haberte quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspí, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. ¡Aullad, oh puerta! ¡Clamad, oh ciudad! Disuelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte y no quedará uno solo en sus asambleas. Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Le está hablando simplemente porque ya no había por qué temer, ya no había por qué tener pánico, porque ya ahora Jehová estaba en control. Estaba en control. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el año 711
Después de la captura de Asdod por los asirios, Dios le ordenó andar desnudo y descalzo en señal del juicio venidero sobre Egipto y sobre Etiopía. Desnudo. Anduvo así por 3 años. ¿Tú sabes lo que es andar desnudo por 3 años? Para disuadir a Ezequías de aliarse con Egipto. El rey. Que ahí es que viene a Siria y hace su invasión aproximadamente en el 711. Y la situación se le pone difícil. Los últimos años, del 705 al 701, Isaías cuenta del papel que juzgó Isaías durante la invasión de Senaquerí, que fue en el 701 antes de Jesucristo, la enfermedad de Ezequías y la visita de los enviados de Babilonia, cuando le muestra Ezequías, ¿te acuerdas? Los vasos, y le muestra lo que hay a los enviados que llegaron de Babilonia, que eso produjo entonces parte de la destrucción que viene hacia Israel. Ahora, ¿qué pasó con Isaías? ¿Cómo muere? Isaías murió aserrado. Wow. Terrible, ¿no? Sí. Por eso es que se le llama el quinto evangelio. Y hay que ponerle el primero. Porque aún muere como un mártir. Y es el que presenta a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Al Jesucristo por excelencia, al único y Dios verdadero. Isaías. Y del cual Jesús citaba también, Sí. estando en vida. ¿Te acuerdas? En Lucas capítulo 4, cuando él entra al templo, a la sinagoga, y dice que toma el rollo de Isaías y comienza a leer. Exacto. Y dice, Exacto. porque el Esto sí Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Wow. Y dijo, y esto se ha cumplido entre vosotros. Exactamente. Sí. Entonces, en Hebreo capítulo 11, verso 37, es donde se habla también de lo de Isaías, porque ya había pasado en la historia. Eso fue aproximadamente en el año 639 antes de Jesucristo. Y dice Hebreo, fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muerto a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobre, angustiado, maltratado. Esos son los gente de fe. En el capítulo 7 de Marco también Jesús lo cita cuando dice escribas y fariseos hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sin embargo me honra enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Wow, qué precioso es poder compartir la experiencia de este gran hombre de Dios, de este gran profeta, su vida, y al final murió aserrado, Isaías. ¿Estás tú dispuesto a morir de esa manera? Pero tú sabes a dónde fue que le vino eso, porque al principio, mientras estaba Usías, a él no le interesaba nada de eso. Yo quería como hablar un poco allí en esa parte, porque eso se ha estado viendo a través de los tiempos, aún en estos tiempos. Conocemos de muchos pastores, profetas y estos apóstoles que han surgido en estos tiempos, que se han ligado también allí. Y entonces prácticamente se están como sirviéndole a los políticos. Te estoy hablando, sí. Estoy hablando por lo menos de mi país. No, si no, eso pasa en el mundo entero. En el país también lo tenemos. Sí, en el mundo entero. Se sirven de los políticos, de los narcotraficantes, de los mafiosos, de los ladrones. Sí, hacen alianzas raras. Sí. Y entonces le dan paso a que hasta los ponen en sus púlpitos a dar discursos de su política y de su cuestión. Y yo pienso que eso es lo mismo pues, que ocurrió allí. Por eso esa gente no
pienso yo que no pueden tener un acercamiento con Dios, porque están poniendo a los hombres Sí. primero que Dios en el lugar que le corresponde a Dios. Sí. Así como dice en Jeremías, vemos aquí que están bajo la maldición, dice la palabra en Jeremías capítulo 17, verso 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Wow. Entonces, Sí, porque nosotros tenemos que confiar. Aquellos confían en carros y en caballos. ¿Y cuál fue la expresión? Más nosotros confiamos. Así es. Y eso ha sido, ese ha sido el mal del pueblo de Israel a través de toda la escritura, y que muchos de nosotros también hemos hecho también. Aunque a veces lo hablamos, pero caemos en el error. Y me llega a la mente también el versículo de Jeremías también, pero su capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Wow. Qué tremendo, ¿no? Sí. Porque toda esta gente y todas esas actividades, eso es lo que sucede allí. Que eso es lo que nosotros cavamos cuando no estamos buscando su presencia y su gloria y su amor y todo lo que Dios tiene. Bien, carísimos hermanos, así que vamos a identificar estas 3 estaciones de radio. Volvemos después de esta pausa. A los que están en las redes sociales, regresen nuevamente con nosotros, porque vamos a entrar en el mensaje que tenemos del libro de Apocalipsis. No se vaya, no mueve el dial, y seguimos con más aquí en Radio Impacto, la estación que te habla y también te escucha. Es la hora 5:59 minutos.